ver si empezamos. Ahí. Bueno, entonces oficialmente esta es la clase sincrónica correspondiente a la clase número 3, que es grandes unidades estructurales. ¿De qué se trata? Se trata un poco de ver cómo se estructuró el continente americano. Los continentes se construyen como una casa, donde hay una base, un basamento. El basamento de los continentes suele ser granítico, y sobre ese basamento de granito, que es el caso de América, sobre todo América del Norte y América del Sur, se van construyendo como si fuésemos poniendo ladrillos el continente a lo largo de las eras geológicas. ¿Por qué trabajamos de esta manera? Porque cada era geológica nos trae no solamente un tipo de relieve, sino que también nos trae un tipo de recursos, que es lo que a nosotros nos interesa, que es lo que básicamente estudian los geólogos. Un geólogo no va a buscar petróleo en el granito, va a buscar petróleo en un área sedimentaria mucho más moderna, ¿sí? Y además, determinadas eras tuvieron determinados acontecimientos que dan como resultado no solamente distintos recursos, sino también distintos paisajes. ¿Es así? Y nosotros en geografía tenemos que trabajar con la identificación de paisajes, que es una de las cuestiones que vemos en Geografía América. Nosotros vemos un paisaje y cómo se puede analizar ese paisaje. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, nos vamos a encontrar que las primeras tierras emergidas que hubo en el planeta eran como islotes separados, unas placas que estaban separadas, emergían islotes separados durante los tiempos precámbricos. Esto obviamente, como ocurrió hace miles de millones de años, es muy complejo decir ocurrió exactamente así, porque es demasiado el tiempo geológico. Entonces se supone que durante los tiempos precámbricos las tierras emergidas se cratonizaron. ¿Qué es la cratonización? Es cuando un conjunto de rocas se transforma en lo que se llama un escudo granítico o un escudo de rocas cristalinas, un escudo resistente, ¿sí? En los tiempos precámbricos se formaron la base de los continentes, pero estaban todos separados. El escudo canádico lauréntico por un lado, Brasilia por otro, el Deccan, que es la India, por otro lado, la Antártida por otro lado, hasta que a fines del Paleozoico esos continentes o esas islas migraron y formaron un único continente llamado la Pangea. Ahora, ¿cómo se llegó a esa situación, ¿no? A pensar en la deriva continental? Bueno, los geólogos vieron que los continentes se mueven. Por ejemplo, América del Sur todos los años se mueve 3 centímetros hacia el oeste, separándose de África. Entonces, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos un modelo teórico en el cual los continentes hagan el camino inverso al que están haciendo ahora? Y se dieron cuenta que en la escala de tiempo, hace 200 millones de años, esos continentes estaban todos juntos y formaron uno llamado la Pangea. A ver si nos deja presentar. Acá estamos.
ver si... Ahí está. Vamos a ver si deja presentar. Ahí va. Bueno, ¿se ve? Díganme sí o no porque no los veo. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Este continente, este supercontinente llamado Pangea, es este continente del cual habíamos hablado que existió hace 200 millones de años, que eran simplemente los escudos o cratones de cada continente, el basamento de cada continente que constituían un continente único. Estaba rodeado, Pangea significa una tierra, y estaba rodeada de un solo océano, un océano único llamado Pantalasa o océano único. A fines del Triásico, que es el primer periodo de la era mesozoica, se va a separar en dos el continente. Va a haber un continente norte llamado Laurasia. Laurasia significa lau por escudo canádico o lauréntico por el río San Lorenzo. Y el otro continente que es el euroasiático. Europa no es un continente desde el punto de vista geológico, sino que el continente es Eurasia. América del Norte y Eurasia formaban la Eurasia. Y el continente del sur se llamaba Gondwana y estaba constituido por los escudos de América del Sur, básicamente el más importante es Brasilia, por la Antártida Oriental, la península del Deccan o la India y Australia. Australia y África. Esos son todos cratones, son todos escudos. Brasilia, la península del Deccan, África, Australia y la Antártida Oriental. Si nosotros miramos en los mapas, vamos a ver que en líneas generales tienen como, salvo Brasilia, el resto tienen una forma redondeada, lo que mueve también a llamarlo escudo, como el escudo de los guerreros. El mar que quedó entre estos dos continentes, uno en el hemisferio norte, la Eurasia, y el otro en el hemisferio sur, Gondwana, se llamó Mar de Tetis. Y es actualmente un resto de este antiguo mar, es el mar Mediterráneo, que separa Europa de África. Es un resto de ese antiguo mar de Tetis. Durante el Jurásico, es decir, a mediados del Mesozoico, se empiezan a separar los continentes. A nosotros lo que más nos importa es que se empiezan a separar Norteamérica de Eurasia y Sudamérica de África. Y hace 65 millones de años, en el fecha límite entre la era mesozoica y la cenozoica, América del Norte, que se va a desplazar hacia el oeste y hacia el sur, América del Sur se va a desplazar hacia el oeste y el norte, inevitablemente van a chocar las dos masas continentales. Producto de la ruptura de las dos masas continentales, América del Norte y América del Sur, se van a formar dos placas, la placa de Cocos y la placa del Caribe, que van a conformar América Central. Todos los territorios de América Central tienen menos de 65 millones de años. Una de las razones que nos hace apoyar esta teoría, que por ahora es una teoría, es que las especies vegetales del hemisferio norte son unas y las especies vegetales del hemisferio sur son otras. Hay también mucha diferenciación en especies animales, pero la diferenciación más tajante es en especies vegetales. Lo que nosotros vemos de especies en el hemisferio sur no existen en el hemisferio norte y viceversa. Nosotros compartimos algunos animales y muchas especies vegetales con África y con Australia, mientras que las especies vegetales y animales son idénticas en Norteamérica y Eurasia. ¿Y Australia? Bueno,
Australia, como durante mucho tiempo fue una isla que queda aislada de todos los demás continentes, vamos a encontrar especies comunes también, sobre todo va a tener algunas especies comunes con África, pero va a tener una serie de animales que son propios de Australia y que no existen en ninguna otra parte del mundo, como los canguros. Hay ciertas especies raras en Australia, también en Nueva Zelanda, en la isla de Tasmania, que no existen en ningún otro lugar del planeta simplemente porque evolucionaron separados del resto del planeta. Una cosa rara que tienen. Bueno, y una cuestión importante de señalar, sobre todo teniendo en cuenta América del Sur y Argentina, que la Patagonia no formaba parte de América del Sur. La Patagonia formaba parte de la Antártida, del continente antártico. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque las bases que existen en la Antártida estudian la geología y las especies que existen, los fósiles que existen en la Antártida y tienen correlación con la Patagonia, pero no tienen correlación con el resto del país, ¿sí? Es decir, la Patagonia tiene la misma geología y los mismos fósiles que tiene la Antártida. No los comparte con el resto del país. Es como si la Patagonia fuese un mundo aparte. Se separa de la Antártida y choca contra Sudamérica a la altura del río Colorado, en lo que hoy diríamos que es el límite entre las provincias de La Pampa y Río Negro. Ahí el río Colorado nos marca el punto donde se unen la Patagonia con el resto del continente americano. Las mesetas patagónicas no están relacionadas con el basamento americano, sino que están relacionadas con la Antártida. Es muy curiosa la Patagonia. Y tiene especies que no existen en el resto del país. Perdón, buenas tardes. La Patagonia es actualmente, hoy día es dentro del territorio argentino, una de las zonas más estudiadas, porque hasta hace muy poco se han encontrado restos fósiles que databan. Ahora le voy a buscar bien la noticia y la comparto en el Classroom, pero hasta hace menos de un mes vi una noticia que está constantemente siendo estudiada por su similitud con el continente antártico también. O sea, es como que también todo ese desprendimiento generó que se encuentren restos fósiles que quizás son un poco más complicados de encontrar en la Antártida, pero sí encuentran esos restos sí. en la Patagonia. Y bueno, como que todavía algunos están buscando la segunda parte de lo que faltaría para terminar de armar el rompecabezas, entre comillas, en la Antártida. Obviamente requiere otro trabajo y es mucho más costoso también de llevarse a cabo. Sin embargo, se lleva a cabo y los trabajos demuestran esta teoría de que la Patagonia habría formado parte de la Antártida. El choque de la Patagonia con el continente sudamericano o el subcontinente sudamericano va a provocar que se forme todo un área de precordilleras en la Patagonia, se llaman los patagónides, y también plegó el sistema de Ventaña. El sistema de Ventaña, que está en el sur de la provincia de Buenos Aires, fue plegado justamente por este empuje que va a hacer la Patagonia contra el territorio sudamericano. Y también aparece una formación similar en Sudáfrica. También tuvo repercusiones en Sudáfrica. Bueno. Aquí tenemos entonces cómo se conforman las placas tectónicas en América. Lo que tenemos en líneas rojas nos están marcando básicamente las zonas de hundimiento. Nos marcan el límite de placas, pero nos está marcando zona de hundimiento. Si los continentes se encuentran sobre placas, los océanos también se encuentran sobre placas. Y el Océano Pacífico tiene su propia placa tectónica. Es una placa que se va estirando hacia los bordes. ¿Vieron como cuando hacemos una pizza que vamos estirando del centro a los bordes?
Bueno, lo mismo hace la placa pacífica, se estira del centro a los bordes y los bordes se hunden, ya sea debajo del continente americano o debajo del continente asiático. En ambos casos, el límite va a estar marcado por fosas. Del lado asiático tendremos la fosa de Mindanao, la fosa de Japón, la fosa de las Marianas, etc. Y de este lado tenemos la fosa de Alaska y la fosa de Atacama o de Perú-Chile. La placa de Nazca forma parte del Océano Pacífico. Bien, ¿qué sucede? Las placas oceánicas son 3 veces más delgadas que las continentales. Así que cuando una placa oceánica se encuentra con una placa continental, inevitablemente la que se hunde, se rompen sus bordes y se hunde es la oceánica. Por eso dan zonas de hundimiento. En el fondo de las fosas oceánicas se ve la parte del manto, la parte líquida, pastosa de la corteza. La corteza tiene una parte sólida, que son las placas, y una parte pastosa, que es, digamos, de roca en estado semilíquido, que es sobre el cual, capa sobre la cual migran los continentes, se mueven. Profe, Como si flotaran, sí. dijo que donde se hunde la placa se crea la fosa. Se crean las fosas. Bien, gracias. Pero, además, como hay un empuje de una placa contra otro, porque tanto Norteamérica como Sudamérica se mueven hacia el oeste, entonces este choque en el borde de las placas no solamente provoca que se hunda la placa del Pacífico, sino que se plieguen los sedimentos que están en los bordes. Por eso nosotros vamos a ver en todo el continente americano cordilleras en el oeste. Están constituidas por material sedimentario que había en el borde del mar, sobre el Pacífico. Y cuando veamos relieve, vamos a ver que estas cordilleras son todas paralelas al Océano Pacífico. Es como si la placa pacífica fuese amontonando sedimentos y plegándolos en el borde occidental del continente. En las zonas de divergencia, es decir, donde una placa se separa de otra, por ejemplo, en medio del Océano Atlántico que se sigue abriendo, lo que hay es una dorsal, que es una cordillera sumergida, de la cual emergen islas volcánicas. Habíamos dado como ejemplo Islandia y también las Islas Azores, la Isla Ascensión y Tristán da Cunha. Son algunos ejemplos de islas que emergen de la cordillera que separa las placas norteamericana y sudamericana de la euroasiática y africana. Profe, miré el video ese de Islandia, me dieron ganas de hacer una excursión, obviamente es científica, para explorar y conocer me interesó esa parte donde se observa la falla, porque cruza por el medio de Islandia, cruza esa Sí. que está mencionando usted, la placa, no sé cómo es la placa de Europa que está para el lado La norteamericana de la euroasiática. euroasiática, ahí está. Bueno, acá se ve en el mapa. Yo estoy mirando mi mapa. En el Sí, mapa que está compartiendo se ve. ahí se ve. Es más, hay la división de placas se ve en el territorio en Islandia. Ellos, obviamente, es sitio turístico. Y hay un puente con un cartelito que dice Américas al este Europa. Hay científicos que bucean porque esa falla en Islandia está ocupada por un río y hay científicos que bucean para ver cómo es la separación de placas. Es un lugar muy loco, es un enorme volcán, Islandia. Es un volcán de erupciones que nosotros llamamos tranquilas, porque el material que lo compone es de rocas oscuras, pesadas, entonces fluyen lentamente.
No es un sitio donde existan grandes terremotos ni volcanes explosivos. Por eso se puede habitar Islandia. Y además una cosa muy loca que tienen es que, por ejemplo, tienen el servicio de calefacción central en Reykjavik, que es la capital, tienen el servicio de calefacción central nomás con energía geotérmica. Y además la energía geotérmica alimenta una central eléctrica, ellos tienen electricidad por energía geotérmica, y también tienen piletas de natación climatizadas públicas. El único detalle que hay que meterse al agua a la intemperie porque no son piletas cubiertas, son piletas al aire libre. Pero como son climatizadas y ellos son vikingos, entonces toleran el frío y ahí aprenden a nadar. En Islandia es obligatorio enseñarle a nadar a los niños y niñas. Es un país muy, muy especial y para visitarlo se puede hacer desde Inglaterra, salen los vuelos desde Londres a Reykjavik. No sé, ¿sabes cómo me enteré yo que era obligatorio enseñarle a nadar a los niños? A ver. Una vez en TikTok, yo soy muy fanático de esas cosas, ya lo sabrán. Breve, ya nos dimos cuenta. Bueno, cuestión, vi un video que revoleaban a un niño así tipo, pum, lo tiraban ahí, pum, mandando a nadar. Obviamente con el flotador, todo, pero, y después estuve buscando por qué hacían eso y leyendo comentarios empezaron a contar respecto de eso, que bueno, es cultural también aparte. Pero, no, yo no podía creer, tipo, parece violento, pero es como que está todo realmente trabajado, pero si vos mirás los videos como que quedás tipo, yo lo mandé a pasear a donde la inteligencia no llega, pero bueno. Un montón. O sea, es re traumante. Después le comparto. Síganme en TikTok. Luciano Nazo, ok. Arre. No tengo TikTok. Soy de otra generación. Hasta Instagram llego. Luciano, te perdiste la parte que la profe dijo que era influencer, pero de gastronomía. La profe, discúlpame querido, pero ya lo sabía. Bueno, perdón. Creo que ya vio alguna receta mía, me parece. Yo tuve práctica de primero, ustedes son todos novatos, yo ya la conozco a la profe. Y porque lo único que sé hacer, ¿qué vamos a hacer? Bueno. No seas tan así, no te tires abajo. Pero no sé ni tejer ni coser, lo único que sé es cocinar. No, pero esas ideas ya no están, ya no van más. Ya no va más, no, eso decía mi padre, por eso no sé ni tejer ni coser, así que... Hay que grabar. Como la farolera. Como la farolera. Claro. Bueno, dentro de los continentes también hay fallas, esto después lo vamos a ver cuando veamos relieve. Habíamos puesto un ejemplo, por ejemplo, el río Mississippi, que tiene un sentido norte-sur bien marcado, está sobre una línea de falla. El río Paraguay y el río Paraná, nosotros podemos ver que tiene una dirección exacta norte-sur, también está sobre una línea de falla. Pero son fallas cuyo movimiento rara vez provocan terremotos, no digo nunca, rara vez ocurren terremotos, porque al no ser zona de convergencia, sino que en el territorio, sobre todo en Sudamérica, los bloques se mueven como las teclas de piano, hacia arriba, hacia abajo, uno sube, el otro baja, no chocan, entonces los terremotos no son violentos. Ahora, si estamos en la zona andina, cuanto más cerca del Pacífico estamos, más violentos son. Acá podemos ver claramente que toda la península de California está sobre el Océano Pacífico, no está sobre el continente americano. Y acá vemos la dirección del movimiento de California que se mueve hacia el norte paralelo al continente. Entonces, en Estados Unidos tienen como los ascensores una célula fotoeléctrica a ambos lados de la falla para dar la alarma si existe algún movimiento brusco que genere un terremoto violento. Bueno, y acá llegamos a las estructuras del continente.
Las que están en amarillo son el basamento, son las estructuras precámbricas, es el basamento, también llamado escudo, son basamentos o escudos. Básicamente en América hay dos. En América del Norte está el escudo canádico y en América del Sur está Brasilia. Esto que tenemos aquí al norte es Guayania, que es un desprendimiento de Brasilia, y otras estructuras como las sierras pampeanas, Tandilia, La Puna, son todos desprendimientos de Brasilia. Entonces tenemos en América del Norte el basamento es el escudo canádico y en América del Sur es Brasilia. Estos escudos son más grandes de lo que los vemos en el mapa porque el escudo canádico además está en la base de la llanura norteamericana. La llanura norteamericana, ese terreno sedimentario, está apoyado sobre el escudo canádico. El escudo canádico ahí está hundido y ese hundimiento fue relleno por sedimentos y hoy es la llanura norteamericana. Idéntico pasa en América del Sur. Brasilia se fractura, la fractura más importante es la del río Amazonas, queda Guayania al norte, la llanura del Amazonas en el medio y Brasilia al sur. ¿Sí? Es el mismo efecto, es una ruptura del basamento. Debajo de Amazonia, ¿qué hay? Está Brasilia. ¿Qué pasa en la llanura chacopampeana? Acá hay un hundimiento también. El centro de ese hundimiento está en lo que nosotros llamamos el Chaco deprimido, que es aproximadamente el centro de la Argentina. Ahí se encuentra el macizo de Brasilia a 5.000 metros de profundidad. Mientras que en la isla Martín García, sobre el río de la Plata, el basamento de Brasilia aflora, al igual que en Colonia del Sacramento en Uruguay. Así que Brasilia por el sur, escudo canádico por el norte son el basamento del continente americano, a partir del cual, como si fuese un edificio, se van construyendo año a año, era geológica a era geológica, se va construyendo el continente. ¿Vamos bien hasta acá o están muy mareados? Bien. Profe, Sí. el escudo y el macizo Sí. no son lo mismo, pero es movimiento del macizo, ¿no? En realidad el macizo es una forma. Desde el punto de vista geológico son escudos o cratones, tanto el canádico como Brasilia. Lo que sucede es que, como hace 80.000 años tuvimos la última glaciación, el casquete glaciario de la última glaciación estaba acá en donde está la bahía de Hudson. Estaba acá el casquete, no estaba en el Polo Norte, estaba acá. Y hundió y erosionó el escudo canádico. Y lo dejó como algo más bien parecido a una llanura. Que se dice penillanura. Solamente el borde sobre el río San Lorenzo, en el límite entre Canadá y Estados Unidos, se ve claramente el borde del escudo canádico. Yo acá les había puesto, acá si ustedes ven en esta foto donde está el osito, es una foto del escudo canádico sobre la bahía de Hudson, oso incluido, y las marcas que tiene el granito son las marcas del hielo que dejó la última glaciación. Y los grandes lagos también fueron labrados por los glaciares, después los glaciares se derritieron y cubrieron de agua los grandes lagos. Esto es en el escudo canádico. Y si nos vamos a Brasilia, vemos que la forma es diferente. En Guayania, que es la parte que, digamos, se fracturó de Brasilia y quedó al norte del Amazonas,
vemos que son mesetas tabulares bien marcadas. Esto es un macizo, por la forma que tienen. Cuando nosotros tenemos un conjunto de mesetas o de montañas importante, Plana. claro, planas o no, pero cuando es un conjunto importante de mesetas o de montañas, que constituyen un conjunto sobre todo con mucha continuidad, le decimos macizo. Bien. Por eso Guayani es macizo, por eso Brasilia es macizo. Estas son las cataratas del Iguazú. Pero vemos que los bordes superiores acá son planos. En Brasilia también suelen ser planos, salvo en la costa del Océano Atlántico, donde hay, entre comillas, sierras. Si ustedes vieron las fotos de Río de Janeiro, los morros que hay, esos cerros redondeados que hay en Río de Janeiro, los vamos a encontrar en la costa atlántica del macizo. Pero si no, generalmente tienen en la forma superior, suele ser plana, porque en realidad son mesetas. Si vamos a Tandillia, que forma parte del macizo de Brasilia y es el extremo sur del macizo de Brasilia, ven que también Tandillia tiene formas tabulares. No hay picos acá. Profe, Sí. consulta. ¿La Tandillia no se formó cuando chocó la Patagonia con Sudamérica? Eso fue Ventania. Ah, Ventania. Ventania, si vemos una foto de Ventania, vamos a ver que son montañas plegadas y se ven los plegamientos perfectamente. Pero en Tandillia no, porque son formas amesetadas. ¿Y a qué se debe su altura? La forma amesetada se debe al tipo de roca, que son básicamente granitos, tanto en el escudo canádico como en Brasilia, en Tandillia, en Guayania. Predominan los granitos. Granito es la roca más dura que existe. Los granitos suelen dar superficies lisas, formas planas. Entonces vamos a encontrar mayormente conjuntos de mesetas. En algunos casos, los granitos pueden dar formas redondeadas como los morros o cerros redondeados que hay en Río de Janeiro. No van a encontrar formas puntiagudas de granito en estos macizos. En otros sí, pero en estos no. La forma aplanada se debe a la característica de la roca, que puede ser granito. En algunos casos pueden ser rocas metamórficas como la arenisca o la pizarra. La arenisca es la famosa piedra Mar del Plata, que se extrae de Tandil. Y el granito de los adoquines también se extrajo de Tandil, de Sierra Chica para ser más precisos. Siempre van a dar formas tabulares. Y si hay algún movimiento de fallamiento y ascenso, van a presentar bordes que, entre comillas, los llamamos sierras. Pero no son plegadas, es por el tipo de roca y por el tipo de proceso. Vos el granito, ¿lo podés plegar? ¿Se puede plegar el granito? Una mesada de la cocina de granito, ¿se puede plegar? No. No, se rompe en todo caso. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? El granito no se pliega, el granito se rompe. Bien, ergo, si hay alguna montaña granítica o alguna sierra de origen granítico, en realidad no son por fractura, no son por plegamiento, sino que son por fractura o tectonismo. La Payunia es un parque geológico natural en el sur de Mendoza y donde se puede observar in situ, en el lugar, el territorio intermedio entre Cuyo y Patagonia.
Esto que ustedes ven en primer, segundo y tercer plano, más allá del arbolito, son lavas de distintos colores. Y esto le saqué la foto porque es un arbolito que creció en medio de la lava. Atrás, esto todo lo que está atrás del arbolito es un cono volcánico al que se puede acceder. Es muy interesante, si van al sur de Mendoza, Malargüe, no se pierdan la excursión a la Payunia, porque van a poder entrar adentro de un volcán. Aparte hay 2000 volcanes en la Payunia y van a poder entrar adentro. Bueno. Como dice la presentación del Power, América del Norte se va a caracterizar porque actuaron en gran medida los plegamientos del Paleozoico, el Caledónico y el Varícico. ¿Por qué nos importan? Porque el plegamiento varícico ocurre durante el periodo carbonífero, fines de la era paleozoica, y guarda en su interior, las zonas varícicas, guardan reservas de carbón, mineral y hierro. Estas reservas de carbón, mineral y hierro en Europa dieron origen a la Revolución Industrial. Y en América del Norte dieron origen a la primera región industrial, que es la de los Apalaches. Durante el Mesozoico, bueno, la Sierra Nevada se va a formar porque California, que era una isla, choca con América del Norte, y Ventaña se va a formar porque Patagonia choca con América del Sur. Ahora, en el Cenozoico temprano, hace 65 millones de años, las placas se movieron mucho más rápido que antes. No sabemos por qué, pero ese movimiento violento hizo que chocaran Norteamérica y Sudamérica, se formara el puente de América Central y se plegaran los Andes en América del Sur y el macizo plegado del oeste en América del Norte. Y además se formaron los Himalayas y los Alpes en Eurasia. Vamos a tener un intenso vulcanismo y hace 80.000 años ocurrió la última glaciación, que va a dejar en el continente americano relieve de tipo glaciario. A ver. Profe, Sí. es en ese entonces donde se plantea la teoría de migración poblacional de Siberia hacia el norte de América. Sí. La primera población, una de las teorías que plantean esta primera población del continente americano. Exactamente. Ya de por sí, si exceptuamos a la Antártida, Siberia en Asia, el nordeste de Asia, es la región más fría del planeta. Y cuando digo la más fría del planeta, estamos hablando de temperaturas medias de 60 grados bajo cero en invierno. ¿Más que la Antártida? En temperaturas medias, si exceptuamos la Antártida. Fuera de la Antártida, el lugar más frío del planeta es Siberia. Si tenemos 60 grados bajo cero en un periodo que no es glacial, imaginémonos qué podía pasar durante la última glaciación, las temperaturas que habría en Asia. ¿Qué pasa? La población que vivía en Siberia no podía migrar al sur, a lugares más cálidos, porque estaba la barrera del Himalaya. Entonces no tuvieron más remedio que migrar hacia el este, cruzar, esta región se llama Beringia, no se sabe si navegaron, caminaron, como fuere, cruzaron a América y se dirigieron hacia el sur y hacia el este, buscando básicamente mejores climas y pastos para la alimentación del ganado, del cual ellos, los paleosiberianos, vivían. Vivían del ganado, todavía los siberianos viven del ganado. Y nosotros lo que vemos aquí en América del Norte, todo este conjunto de islas del Ártico,
esta costa recortada con islas, fiordos que hay en el oeste de América del Norte, los grandes lagos, este conjunto de islas en la desembocadura del río San Lorenzo, todo tuvo origen en la última glaciación, que más o menos llegó hasta acá. 40 grados norte, más o menos. Y había un casquete acá sobre la bahía de Hudson. No sí. está compartiendo ahora, te aviso. Yo. No debe sé si ser sabía. avisado. No, No, o sea, no se ve. hace 5 minutos dejó de compartir. No. Ah, no. A ver. Perdón. No me la deja compartir más. Bueno. Si vamos a América del Sur, vamos a encontrar lo mismo. La costa de Chile y en Tierra del Fuego van a encontrar una cantidad de islas, de canales. Eso es producto de la glaciación. Los lagos patagónicos, desde el lago Aluminé en el norte hasta el lago Fagnano al sur, son todos lagos glaciarios. Y el campo de hielo continental, del cual nosotros conocemos el glaciar Perito Moreno, también es lo que quedó de la última glaciación. Ese campo de hielo continental que compartimos con Chile es el remanente que queda de la última glaciación hace 80.000 años. Los hielos avanzaron hasta Ventania, hasta el sur de la provincia de Buenos Aires. Cubrieron toda la Patagonia. Son los llamados cratones esas bases, sí, basamento o cratón. Debajo de la llanura pampeana, debajo de toda la Argentina está Brasilia. La vamos a ver en la isla Martín García, en las sierras de Misiones, en las sierras de Córdoba y San Luis, en Tandilia. Esos son todos pedacitos de Brasilia que van aflorando. Bueno, ¿qué otra duda tenemos? Dentro de lo que es la ficha. Escucho si hay alguna duda. Yo todavía no leí la ficha, profe, pero hay que leer la ficha antes de... Y la van a tener que leer en algún momento. A ver. Bueno. Y sí, porque aparte tiene el cuadro de estructura y relieve. Pero siempre usted manda la ficha y después da la clase, digamos, así se... Claro, la idea es que ustedes puedan leer antes de la clase sincrónica. El que no puede leer, bueno, no pasa nada. El tema es que se pueda entender. A ver si tengo alguna otra fotito más. No. ¿Cómo hacemos? Está pedido en el trabajo un análisis de fotos, ¿no es así? Sí, profe. Incluir fotografías para poder explicar esto que plasmamos en lo teórico. Exactamente. Es decir, encontrar, ahora vamos a la consigna. Acá está. Grandes unidades estructurales. Bueno, las placas del continente con la formación del relieve. Básicamente todo el relieve de América va a ocurrir porque las placas del Océano Pacífico chocan con las placas americanas, básicamente. Y las zonas más sísmicas, más volcánicas, están justamente en el lugar donde chocan las placas. Eso por un lado. Por el otro lado, todo aquello que no se puede plegar por el empuje de placas, sí se puede fracturar. Ese movimiento se llama tectonismo y puede formar sierras o algunos encadenamientos que son por fractura y no son por plegamiento, como es el caso de las sierras, entre comillas, de Brasilia.
La Sierra do Mar, la Sierra de Espinazo, Mantequeira, todas esas que parecen sierras, en realidad, las sierras de Córdoba, en realidad, más que sierras, son mesetas fracturadas y cuyo borde parece que fuese una montaña, pero no lo son. Digamos, no son montañas de verdad, sino que son productos, son sierras de fractura, son productos de la fractura. Bueno, a ver otra parte del... Después, por ejemplo, profe, el que es más mencionado así por hacerlo en América es el de la falla de San Andrés. ¿No? Exactamente. Ese mencionado, pero por el tema de... creo que esto me lo habías explicado con el tema de... ¿Te acuerdas la pregunta que te hice anteriormente, la clase anterior, con el tema de lo que va relacionado de lo sísmico y demás? Entonces, como los mini sismos que se dan en la zona, lo que generan son más probabilidades de una fractura que de un desprendimiento en su totalidad, me habías dicho. Sí, ¿No? lo que pasa es que se espera que en algún momento se desprenda California Claro. del resto de América. Se espera que sí, que en algún momento va a ocurrir. Y el último dice, analizar el mapa de placas de América y relacionarlo con la problemática ambiental que puede originarse debido al movimiento de placas. Entonces, ¿qué foto nos puede acompañar? Pensemos. Puede ser... Yo creo que tenía algo. Acá, por ejemplo, cuando yo busqué, obviamente no te voy a mentir, estoy buscando también en vivo. Sí, dale. Algo de lo que me arrojan los resultados son edificios desmoronándose. ¿Qué es eso? Es por problema de tectonismo, habías dicho. Es por el movimiento de las placas tectónicas, exactamente. Pensemos cuál es el lugar de la Argentina donde tenemos más terremotos, más sísmica. San Juan, Mendoza. San Juan. El lugar más sísmico de la Argentina es San Juan, después viene Mendoza. Y esto se va a dar porque en San Juan se reúnen varias placas pequeñas, bastante inestables, y que los empujes continuos del Océano Pacífico hace que cada tanto se muevan y generen terremotos. El lugar más sísmico es cerca del Valle de la Luna. Ese es el lugar más sísmico de la Argentina, que se llama Valle Fértil, la localidad. ¿Y qué más vamos a encontrar en la cordillera, además de terremotos? Si les digo Copahue, Lanín, ¿qué son? Volcanes. Volcanes. Lástima que no me permite presentar el mapa. A ver, vamos a intentarlo una vez más. No me deja, ¿eh? Ahí está. ¿Se ve el mapa ahora? A mí no me sale nada. Ahora me sale. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, profe. Bueno. Ciudad de México, por ejemplo, está en el límite de las placas norteamericana y la placa de Cocos. Está justo en el límite. Y una de las características que tiene Ciudad de México, además de ser sísmica, es que está rodeada por volcanes, porque esos volcanes son los que marcan justamente el límite entre las dos placas. Y son volcanes que están activos. Las pequeñas Antillas, las islas del Caribe, marcan también el borde de la placa Caribe. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Las fosas también marcan límites de placas. ¿Sí?
La cordillera fue plegada por el empuje de la placa del Océano Pacífico y Brasilia, como no se podía plegar porque es de granito, se fractura y las sierras de Brasil tienen un sentido nordeste-sudoeste, casi norte-sur. Es perpendicular al empuje que llegó del Pacífico. La placa del Pacífico va a plegar los Andes y Brasilia, como es de granito, no se pliega, pero se rompe. Entonces pliega los Andes y rompe el macizo de Brasilia. Antes del plegamiento de los Andes, el macizo de Brasilia era un territorio, era prácticamente una meseta única. Estas elevaciones que nosotros vemos en Brasil se deben a que empujó la placa del Océano Pacífico. La rompió y quedaron los bordes elevados. Esta es una de las desgracias que no tenemos clase presencial porque habitualmente hago una especie de role-playing para mostrarlo. Algún territorio de Brasilia se eleva y otro se hunde, como el de la llanura del Amazonas o como la llanura chacopampeana. Claro, por eso los ríos, ¿no, profe? Claro, por eso los ríos nos marcan el fondo de esa fractura. También tiene que ver esa, o sea, porque se rompe también el estero y libera eso porque queda abajo. Gracias que sacaste el ejemplo. Sí, los rápidos de la Pipé, que están al norte de los esteros de Liberá, en Corrientes, en el límite con Paraguay, donde está Yacyretá. En realidad, lo que rompe ahí el río Paraná es, aflora también el granito, pero lo que rompe es la capa de basalto que cubre el granito. En el macizo de Brasilia, sobre todo el sur del macizo, recibió importantes coladas de lava hace mucho tiempo ya. Y esas lavas, que son lavas oscuras, por un lado se rompen formando saltos, como los saltos de Siete Quedas, donde está Itaipú, los rápidos de la Pipé, donde está Yacyretá, o las cataratas del Iguazú. Y además le van a dar el color rojo a los suelos, que es lo que también aparece en la ficha. El suelo rojo misionero o el suelo rojo correntino del norte de Corrientes se debe a la oxidación de los basaltos en un ambiente que es cálido y húmedo. El basalto es claro, es la famosa tierra colorada. El basalto es una roca, es una lava pesada y oscura. Tenemos las muestras en el instituto, pero bueno. Vieron que la piedra pómez es clarita, porosa y liviana, pero el basalto es todo lo contrario, es oscuro, pesado y relativamente poco poroso, pero es muy rico en hierro. Claro, Entonces, por eso la plantación le hace bien. Exactamente, porque el té requiere de mucho hierro en los suelos. Por eso se planta el té en Corrientes. En el norte de Corrientes, sobre los suelos colorados. Para la mandioca también. También, la yerba mate. Bueno. Y lo mejor que salió ahí, lo correntino también, de la tierra buena. Pues salió San Martín. Está peleado entre los misioneros y los correntinos, porque bueno, todavía la provincia se llamaba Misiones, pero Yapeyú hoy se localiza en Corrientes. Entonces se pelean correntinos y misioneros para ver si San Martín era correntino o misionero. Sí, es hijo de, según dice que es hijo de India. Decían que podía ser hijo de su papá y de una india guaraní. Claro, como tipo Perón también. Perón era tehuelche. Claro. Un típico ejemplar tehuelche.
alto, fornido. eh, ¿Cómo se llama el guitarrista muy famoso argentino? ¿Cómo se llama? Él también creo que es de Huelche. Muy famoso, demasiado famoso. demasiado famoso. Cafurne, no, el otro. ¿O era Ah, Cafurne? No, no me acuerdo acá. Famoso no es porque ninguno lo conoce. No, muy famoso. Ya murió hace 10, 15 años más o menos. Ah, ni nací yo todavía. bueno, estamos hablando con chicos muy jóvenes. Atahualpa Yupanqui, no, Eh, igual ese era Inca. Profe, Es No cierto, se llamaba Atahualpa, así tampoco. profe, Sí, claro, es un sobrenombre. sí, perdón, que me sí. vaya a la tarea, a la actividad de la clase 2. Sí, clase 2. La que refiere a esto de la ubicación geográfica de las bases argentinas en el continente antártico. Sí, A mí me surgió una duda porque usted plantea la ubicación, la diferenciación entre aquellas bases activas e inactivas. sí. Pero por otro lado, eso me costó y no lo hice así, hice otra cosa. Pero porque me confundí porque en la clase que usted subió menciona bases temporales y bases permanentes. Entonces yo dije, bueno, lo hago por ese lado. Seguro está mal y bueno, ahora lo confieso porque no me gusta hacer las cosas mal porque después lo voy a tener que rendir en el final. No, pero a ver, si vos en lugar de Eh, encontrar bases temporales o permanentes, encontraste las que están activas, las que están inactivas también, no hay problema. En realidad lo importante es ver dónde tenemos ubicadas las bases. Ajá. Si ustedes van a un mapa, buscan bases antárticas, aparece. Porque La cuestión es que van a ver que no están solamente las bases argentinas. sí, tienen distintos nombres, Rey Jorge III o algo así. Esas no son nuestras. Le pusieron en la misma isla le ponen distintos nombres porque bueno, se superponen en la misma zona geográfica, se superponen las reclamaciones que hacen las distintas Exactamente. naciones como Chile, Gran Bretaña y Argentina. Las tres están Exactamente. superpuestas. Sí, están lo que nosotros llamamos Antártida Argentina, en la realidad no es tal, porque la península antártica, que en realidad es la zona más habitable de la Antártida porque es la que tiene el mejor clima, el resto de la Antártida es muy fría, es mesetaria, es muy fría, pero como la península antártica tiene islas, tiene fiordos, tiene valles, tiene lugares abrigados donde se puede asentar la población. Por eso es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de bases. ¿Le puedo mostrar cómo lo hice? Yo no sé si estará bien, pero además incorporé una TIC para hacer la tarea porque me gusta una herramienta del IGN, no sé si la conoce, que se llama Hacer tu propio mapa, que es un mapa interactivo. No, dale. Mira, lo uso, bueno, no sé si me conoce a mí, profe, pero yo soy profe de historia y este mapa lo descubrí, ahora estoy dando clases y lo descubrí porque, bueno, en la escuela donde estoy enseñando nos piden mucho, sobre todo en la virtualidad, el uso de herramientas tecnológicas aplicadas en la enseñanza. Ahora comparto y bueno, la descubrí y me parece genial y le hago propaganda de todos lados y bueno, lo ocupo No, dale, claro que sí. Es del IGN, además es una página oficial de nuestro país. Estoy buscando, estoy entrando, así ya presento cuando estoy en el mapa. Dale. Ahora sí. Así no muestro toda la nueva. Primero le muestro la imagen de cómo hice la tarea, que como le digo, Está. puse referencias y puse, bueno, le aclaro, no le voy a mentir, no le voy a poner base, porque estaría diciendo cualquier cosa, Sí. base
activa y base inactiva, son bases permanentes o temporales. Algunas están inactivas, como una de las bases Brown se tuvo que desactivar porque se movían mucho los hielos. Y bueno, a mí me costó, no sé si a los compañeros también, encontrar un mapa que referencie justamente las bases activas de las inactivas. Porque esta es la plataforma interactiva que le comentaba del IGN. No sé si la están viendo ahora. Sí, yo la veo, no sé los compañeros. Sí, Facu se ve. Facu, te iba a decir, en la página la profe subió una página que recomendó para buscar eso, el tema de las bases, y en esa página detalla cuáles son las activas e inactivas argentinas. Las aclara. Profe, ¿cuál era la página que vos habías dado que no la recuerdo ahora? No, yo de memoria tampoco. La tenemos que No, buscar en la ficha. ¿qué te digo? Para. Ah, puede ser la Acá está, de base Marambio. No, Cancillería, vos, la Dirección Nacional del Antártico. Sí, ahí está. Esa, Facu. Perfecto. Ahí había una imagen que te la aclaraba y después estaba teórica también. Porque, mirá, lo que encontré yo de esto, permanentes y temporales. Sí, ¿Dónde perfecto. está lo de los activos? No, está bien. Déjalo, en realidad hay un par de bases que están inactivas por el tema del desplazamiento de hielo. Nada. Claro. Algunas Bueno, tienen población todo el año, como es Marambio, como es Esperanza, como es Orcadas. Esas tienen población todo el año. Y otras tienen población en verano nada más. Que seguro que si nos fijamos, todavía no me tomé el tiempo de fijarme muy bien, pero seguro que si nos fijamos deben estar más al sur, ¿no? Las que están, sí, las que se tuvieron que desactivar eran las que estaban más al sur, pero más que nada por el movimiento de los hielos. Ajá. Que terminaron destruyendo la base, porque el hielo antártico es un casquete que se desplaza hacia los océanos. Vieron que cada tanto nosotros vemos la noticia de que está flotando sobre el Atlántico una parte de hielo antártico que tiene el tamaño de la capital, ¿no? Sí, sí. Todos los años aparece esa noticia y en realidad es el hielo de barrera que se desprende de los bordes. Entonces algunas bases han quedado en zonas de hielo que se mueve mucho y se tuvieron que desactivar. Bueno, lo que le comentaba es que... Perdón, y la de la isla Decepción, porque era el cráter de un volcán que entró en actividad. Ahí, eso se tuvo que desactivar también. Ajá. Entonces no está mal así que referenciemos las permanentes de las temporales, si no hay problema. El tema es ver dónde y para qué. En el caso de la base Marambio es una pista de aterrizaje alternativa. Marambio está sobre una meseta, no está en un valle abrigado, está sobre una meseta que como es muy ventosa está libre de hielo todo el año. Entonces Marambio es una base que administra la Fuerza Aérea y es una pista de aterrizaje alternativa cuando se realizaban vuelos transpolares que unían América del Sur con Oceanía. El avión, en lugar de recorrer todo el Pacífico Sur, tomaba la ruta del Polo Sur. Entonces Base Marambio era un aeropuerto alternativo por si algún avión que hacía la ruta transpolar tenía que aterrizar. La tarea le hice así, profe. Pones, acá te vas al navegador, es muy parecido a la plataforma de Google Maps. Sí, pero estas herramientas que te permiten modificar el mapa me gustan a mí. Por ejemplo, venís acá, esto lo voy a borrar. Tenés que ir, en realidad es cuestión de tocar, ¿viste? Y de ensayo y error, porque tiene algunas cositas que bueno, no están bien. Esta que estamos hablando recién era Marambio, ¿no? Sí. Le pones aceptar. Y acá ya te etiqueta. Sí, y le podés poner algún icono. Yo creo que te había puesto, ay, no me acuerdo ahora. A ver si puse esquí. No, igual no da eso de esquí, a ver.
Bueno, no me acuerdo ahora, pero le había puesto una que base creo que se llama. Como para que además sea estéticamente y visualmente puedas aprender y identificar bien lo que quieras. Y si hay un avioncito, ponéselo. Ahí tenés el Ah. icono de aeropuerto. Sí, es un aeropuerto Marambio. Ahí está. Listo. Y le puedes cambiar el color, el tamaño. Yo le pongo chico porque después, cuando se agranda, cuando lo ves en otra escala más distanciada, se ve un poco. Se van a ir mezclando. Como por ejemplo, porque están encima, las bases están todas pegadas en esta península. Claro, Antártica. Sí, que sobresale del continente. Y están todas por acá, por esta zona, las Sí. como en la imagen. Bueno, era eso nomás, profe. Muy bueno, muchas gracias. No, me voy a poner con el ensayo y error y lo voy a... No, yo lo aplico para todo, para todo digo, para la que viene al caso también, para fotografía, es una herramienta muy útil. Sí, sobre todo para... después para cuando veamos algunas regiones en particular. Bueno.